¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí estoy dejándoles este segundo tutorial para ver el segundo tema que pertenece a cómo está mi fe. Este tema es una revisión de lo anterior y lo anterior, es decir, voy a trasladarme al tema anterior para mantener una continuidad y con este tema y revisando una clave anterior que es la sorpresa que Jesús tenía de la fe de los apóstoles, con ese mismo contexto revisar también cómo está mi fe en base a lo que hemos hecho el año anterior. Es decir, si los chicos están confirmándose este año, quiere decir que han hecho una preconfirma. Y en tal caso lo que pretendemos con este tema es evaluar cómo ha influido en mi fe estos temas que he llevado el año pasado. Por eso es muy importante el contenido y la relación que tienen estos temas, ¿no? De manera que haya una continuidad y los chicos también puedan hacer un recordatorio de manera fácil. Bueno, en este tema de cómo está mi fe, bueno, y ustedes ya saben, damos los avisos en esta lámina que hemos preparado, que dice Catequesis 2020, podemos situar ahí, ¿no? Nos podemos situar ahí. Luego vamos a presentar o a dar en la diapositiva 2, damos la bienvenida, ¿no? Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos por esta segunda vez. Y recuerden que en esta diapositiva siempre vamos a dar, ahí lo dice en la rúbrica, en la parte roja, generamos la expectativa sobre el tema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer que suene interesante. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, chicos, el día de hoy tenemos un temón, ¿no? Algo así como televisión también, ¿no? Que genere un poquito también de expectativa, de sorpresa, de curiosidad por parte de los confirmandos. Bueno, damos la bienvenida y pasamos a la tercera diapositiva. Ojo, en estas dos diapositivas anteriores podemos hacer de repente unas preguntas de cómo están, cómo han pasado la semana, ¿no? Va a depender mucho también, o dejarlo al final, también depende mucho de la creatividad y de la destreza del catequista, del manejo que tiene con esto, ¿no? Eso queda a libre manejo de cada catequista, ¿no? En tal caso, si queremos ser un poquito disciplinados todos, bueno, lo podemos poner al final. Depende ya de nosotros, ¿no? Depende. O si creemos que el tiempo no nos va a alcanzar, bueno, podemos seguir la hilación normal que tiene esta diapositiva. Recuerden de que 12 diapositivas tratan de estar acomodadas en un margen de una hora, ¿no? Una hora, y entre las preguntas y entre que los chicos, la bienvenida y todo eso, pues ahí se genera la hora y media que es todo el que debería ser todo el tema, ¿no? En tal caso, desde 3:30 que yo empiezo hasta las 5 de la tarde, que es el ideal, que es el ideal. ¿No? Si termino antes o me paso 5 minutos o 10 minutos antes, termino, bueno, ¿no? Nada puede ser exactamente, pero más o menos tenemos la idea del tiempo que debemos manejar. Bueno, en la diapositiva 3 lo que vamos a hacer es hacer un recordatorio del tema anterior. Recuerden de que se trata la lectura de Lucas en donde Jesús se sorprende de la fe de los apóstoles. Entonces, en este tema retomamos esta lámina que hemos visto en el tema anterior y le decimos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, en nuestro encuentro anterior de catequesis habíamos visto un Jesús sorprendido de la falta de fe de sus apóstoles, que a pesar que estaban con el mismo Dios, cayeron en la desesperación. ¿Alguno puede recordar y leer esta cita de Lucas, ¿no? Para que ellos lean el pasaje bíblico. Y bueno, como ahí dice la rúbrica, si nadie se anima, no pierdo tiempo e inmediatamente le pido de favor a alguien que lo pueda leer, ¿no? Entonces es el pasaje bíblico de Jesús calma la tempestad. Y acá en el comentario final dice, durante toda la vida de Jesús lo escucharemos constantemente decir fe, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado,
no he visto una fe más grande como la de este hombre que se haga como dices y el criado se curó. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje en donde el centurión romano le dice a Jesús, solamente di una palabra y se cumplirá, ¿no? Si yo que soy soldado digo una palabra y que se cumpla, tú que también eres un profeta vas a decir y se va a cumplir, ¿no? Este centurión tenía mucha certeza de con quién trataba, ¿no? Aunque no los evangelistas no lo especifican tanto, pero por como el centurión se dirige a Jesús, cabe la posibilidad que haya sabido quién era en realidad Jesús. Bueno, entonces esta es la diapositiva del recordatorio, ¿no? Del recordatorio del tema anterior para nosotros saber y recordar un poquito y traer anotaciones del tema anterior, ¿no? Bueno, pasamos entonces qué es la fe, ¿no? Le preguntamos a los chicos qué conocen ustedes acerca de la fe. Bueno, acá dice, por ejemplo, me gustaría escuchar qué piensan sobre esta palabra, qué concepto tienen de ella, qué sabemos de esta. Podemos abrir nuestros micros, ¿no? Y acá dice una rúbrica que si no lo hacen, entonces nosotros le pedimos a alguien que responda. Fíjense que acá pongo una rúbrica también en donde invito a utilizar estos programas como el Padlet, ¿no? Estas aplicaciones para que los chicos puedan responder. Inclusive ya Luchito nos ha dado una capacitación para utilizar la pizarra de Google, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, uno de mis recursos para no quitarme en el tiempo, porque suelo mucho preguntarle a los chicos y tener mucha interacción con ellos, es que lo escriban en los comentarios, ¿no? Eso es lo que yo utilizo. Pero debería tener un poco más de color todo esto y de pasarnos de plataforma en plataforma también para que ellos aprendan también a utilizar y no lleven una línea constante de una sola aplicación, ¿no? En el caso de Google Meet. Pero bueno, ya saben que aquí dice, ¿no? Podríamos usar el Padlet para que los chicos respondan o podemos usar la pizarra de Google también. Eso va a depender de cada uno. Entonces les preguntamos qué cosa es la fe a los chicos y tratamos que sus respuestas sean aceptadas. Ah, sí, muy bien, perfectamente. A ver, ¿qué opina otro? ¿Qué opina otro? Siempre el catequista manteniendo los conceptos principales para después generar una idea global. Vamos a revisar en la diapositiva 5 el pasaje de lo que sucede con Abraham e Isaac, ¿no? Por eso acá está la fe en el Antiguo Testamento. Y los chicos van a ver la imagen y se van a dar cuenta de qué cosa es lo que pasó. Aquí yo he colocado en texto el pasaje bíblico del Génesis 22, 1, 19, ¿no? Y lo que está en azul son las ideas principales de la lectura. Por ejemplo, que Dios le dice, ¿no? Toma a Isaac tu hijo único, al que tanto amas. Y una vez allá, en la tierra de Moria, donde te voy a enseñar, le dice, ofrécelo en holocausto o en sacrificio sobre el cerro que yo te señalaré, ¿no? O sea que Dios, no sé si ustedes notan un poquito no sé si llamarlo el sarcasmo, la manera tan comprometedora de tratar con Abraham, que le dice, toma a Isaac tu único hijo, al que tanto amas, y ofrécemelo en sacrificio encima. Entonces imagínense la reacción de Abraham en ese momento, ¿no? ¿Cómo es que Dios me va a decir eso, ¿no? Está loco, ¿qué le sucede? Me imagino que Abraham habrá pensado, ¿no? Bueno, se desarrolla el texto, Abraham no dice ni una sola palabra, dice la lectura, ¿no? Me imagino que se habrá hecho cuestionamientos en la mente. Bueno, valga el Dios, Abraham era un ser humano, ¿no? Se habrá hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, la curiosidad de Isaac, otra vez en azul dice, Padre, mira, le dijo, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? ¿No?
Más después dice, más luego, perdón, el ángel le dijo, no hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu hijo único. Puede ser que Abraham haya renegado internamente, habrá pensado lo peor, no se sabe. El que escribió el libro del Génesis no lo indica, por lo tanto no podríamos certificar o asegurar que haya tenido esas reacciones. Pero yo me imagino que sí, porque era un ser humano normal. Sin embargo, lo que el escritor del libro del Génesis quiere darnos a entender es que Abraham en ningún momento renegó de Dios como solemos escuchar o ver, ¿no? Ay, que esa gente que a veces reniega o que maldice, Dios mío, maldice a Dios, ¿no? O maldice su vida o la hora o las pruebas que o las adversidades que la vida le pone en el camino. Entonces es muy interesante este pasaje, podríamos pasarnos acá 15 minutos fácil y hablando acerca de la fe de este hombre, ¿no? Que es muy importante señalarla en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es que acá coloco también increíble lectura, dice, Abraham estuvo en una situación extrema, entregar a su hijo único. ¿Qué creen que haya pensado él, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Podríamos abrir los micrófonos. Ahora, si yo no pregunto qué opinan ustedes, es porque yo ya no me interesa como catequista saber la opinión de los chicos porque de repente ya lo entendieron. Pero fíjense que acá está, me indican qué opinan ustedes. Podríamos también entablar nuevamente interacción con los chicos, ¿no? Para que ellos también estén de manera participativa. Bueno, ahí está la indicación, podemos abrir los micrófonos. ¿Cuál es la conclusión de esta lectura? Ahí está, yo creo que eso sí lo podemos leer sin temor a que se note que estamos leyendo, ¿no? Abraham confió enteramente en Dios. Abraham había demostrado ser obediente a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Y tanto nuestro Padre Celestial como Abraham amaban a sus hijos y del mismo modo Jesús e Isaac amaban a sus padres y les obedecieron, ¿no? Creo que esa sentencia de la última, de la C de esta letrita que estamos leyendo, creo que es muy contundente, ¿no? Muy contundente y muy directa. Ahora, la fe en el Nuevo Testamento. Pasamos a la fe en el Nuevo Testamento y nuevamente la imagen va a hacer que ya los confirmandos sepan de qué se trata, ¿no? En este caso es de la Anunciación. Aunque a veces los chicos andan un poco perdidos, no creo que algunos solamente ven la imagen y ven el ángel que le va a decir a María, pero de repente no recuerdan todo el contexto, ¿no? Igual leemos la lectura, le podemos decir a alguien que la lea, nosotros ya tenemos el texto acá. Y bueno, aquí he señalado en azul también algunas cosas que podríamos tener en cuenta, ojo, tener en cuenta, no decirlo o no enseñarlo, sino tener en cuenta. Si lo enseñamos, bueno, depende de cada uno también, ¿no? Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Entonces, acá, por ejemplo, en las conclusiones, que lo he colocado para que ustedes sepan y de repente no se olviden, el saludo del ángel a María les sorprende, porque ese saludo del salve, ¿no? Salve, se le daba solo a la realeza. Por eso es que Lucas dice, y a ella le sorprendió el saludo. ¿Qué quería decir ese saludo? Porque solamente a la realeza se le decía salve. Ahora, a mí me gusta mucho escuchar a los apologistas, sobre todo que fue de quien aprendí esto, Fernando Casanova. Él decía que el saludo del salve, obviamente revisando un poquito de historia judía, no era, o de romana también, no era que solamente decía salve, ¿no? Salve, salve, ¿qué tal? Saludo, ¿no? Sería la traducción exacta al español. Saludos, ¿no? Saludo. Este salve era con todo el cuerpo, así como los japoneses te saludan buenas tardes, buenas, ¿no? Y hacen una inclinación con el cuerpo en manera de respeto. Ese saludo también allá en Oriente era con todo el cuerpo, inclusive se arrodillaban ante el César. Entonces cuando el saludo irrumpe en el silencio de la vida diaria y cotidiana de María, le dice, salve llena de gracia. Entonces el ángel, si es que hace ese saludo,
tuvo que haber estado de rodillas delante de ella y ella, la Virgen, ¿no? Se sorprende por eso, por el saludo en sí, ¿no? Miren cuánto me he explayado solamente en esta frase salve llena de gracia. Bueno, el Señor es contigo, dice, María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, ¿no? Ahí está. Ahora dice, ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Señor lo hará rey. Así, de la nada, de un momento a otro, el ángel le dice, ahora serás madre, ¿no? Te vas a quedar encinta, una muchacha. A mí me gusta decir siempre que María ha tenido 16 años, ¿no? Ni 15 ni 17, para no ser muy exagerados tampoco con el tema de la edad. Yo creo que 16 años ha tenido la Virgen, me parece es una opinión personal, porque es una edad, ¿no? Señorita, entonces ya se puede obviamente valer por ella misma. Y bueno, San José también dicen los estudiosos que era joven, ¿no? No necesariamente un adulto, sino que era una persona joven también. Pero bueno, eso es aparte. Vas a quedar encinta, o sea, ¿cómo reaccionaría una persona que le dicen, bueno, ahora vas a ser mamá, de un momento a otro, ¿no? No es que vas a ser mamá de acá a 6 meses o a un año, no, o en 5 años, no, vas a quedar encinta a partir de ahora, ¿no? Porque después le dice, el Espíritu Santo se va a posar sobre ti y te cubrirá con su manto. ¿Se imaginan la cara de María, de la Virgen en ese momento? Bueno, y acá estoy colocando, ¿no? ¿Se imaginan ser una chica de 16, 17 años y que un ángel se aparezca y te diga que serás mamá del Hijo de Dios? Bueno, ¿cuál es la conclusión? Dice, el saludo del ángel a María le sorprende porque es un saludo que solamente se da a la realeza. El ángel le dice sin más preámbulo que va a quedar encinta, que le pondrá por nombre Jesús, y luego se fue. El ángel no pasó nada más. Y el C, que es el contundente, es María confió enteramente en Dios. Cuando escuches esa palabra en latín fiat, ¿no? Ahora ya sabes qué significa hágase. El fiat de María, el hágase de María, hágase según tu voluntad, obviamente. Bueno, esa es la fe en el Nuevo Testamento, el caso más resaltante es de María, ¿no? O el que podríamos rescatar. Hay otros, obviamente, hay otros, pero ese es el más importante. Entonces dice, compartamos algunas ideas. He colocado algunas imágenes que me parecen muy relevantes acerca de qué cosa es la fe, ¿no? ¿Qué cosa es la fe para el mundo? ¿O qué cosa es la fe si es que nosotros buscamos en las redes? Dicen, leemos y las imágenes en la diapositiva pueden invitar a los chicos a que las lean, siempre invitando a que abran los micrófonos. Bueno, ahí está, para que los chicos lean las imágenes estas, ¿no? Inclusive ahí hay una cita de Hebreos 11.1, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice la fe? ¿Qué dicen los grupos religiosos? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué cosa es la fe? ¿No? Obviamente es un tema de confianza. Pero después hay otra diapositiva en donde vamos a tratar la fe desde la Biblia. Porque una cosa es que yo tenga fe a partir de la visión del mundo, pero otra cosa ya es a partir de la fe de la Biblia y después a partir de la fe que nos da la iglesia, ¿no? Que es una fe cristiana, no judía, obviamente. Entonces dice, la Biblia nos instruye sobre la fe, busquemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos y leamos todo el capítulo 11, es decir, sus 40 versículos. Allí he señalado 5 grupos, 5 personas, en tal caso que podríamos decir, ya, Pepito va a leer del versículo 1 al 8, Juanita va a leer del 9 al 16, fíjense que esto también va a ocuparles un poquito, sin embargo, nosotros los catequistas ya tenemos todo el texto acá separado en los 5 grupos, ¿no? Separado en los 5 grupos. Obviamente debemos tener un papel y un lapicero para apuntar a los confirmandos que se inscriban. Porque por ejemplo a mí me dijeron, Franco, yo quiero leer. Genial que digan eso, ¿no? Entonces los podemos apuntar y si alguien dice eso, bingo, porque el resto se va a animar, van a ver. Bueno, en la diapositiva 9, bueno, ¿qué cosa es lo que trata esta fe? Este pasaje bíblico de la carta de los Hebreos, ¿no? Que, bueno, por la fe han sucedido un montón de cosas. Ha sucedido con Abraham, con Noé, ¿no?
Todas estas personas murieron sin haber reconocido las cosas de Dios que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos, ¿no? Y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Bueno, todo lo que la fe ha hecho en ese mundo neocristiano, ¿no? Es decir, un cristianismo nuevo, un cristianismo, ¿cómo le podremos? Naciente, ¿no? Un cristianismo naciente. Bueno, la diapositiva 9, luego que hemos invertido un poquito de tiempo ahí, ya nos dice la Iglesia Católica que nos enseña acerca de qué cosa es la fe desde los ojos de la Iglesia. Y es muy importante que lo leamos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, también alguien quisiera leerlo, o si vemos que el tiempo está avanzando, lo leemos nosotros, no va a haber ningún problema, pero está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 166, ahí lo he puesto. Dice, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado, no, y por eso es que he señalado acá en azul. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Por lo tanto, nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. ¿Por qué he señalado esto en azul? Porque la fe es un regalo de Dios entonces, igual que la vida, ¿no? Por eso la Iglesia dice, la fe es un regalo de Dios. Y acá lo está explicando. ¿Por qué? Porque nadie puede creer solo, nadie se ha dado la vida a sí mismo, por eso es que nadie puede vivir solo y nadie se ha dado la fe a sí mismo. Muy, muy interesante lo que nos dice la Iglesia. Bueno, acá he colocado la rúbrica, al final es importante resaltar que la fe es un regalo de Dios. Algo tenemos que señalar aquí es que la fe no es algo que nos viene por naturaleza, es decir, nadie nace con no nace con nosotros o no la tenemos por instinto, es decir, el año pasado yo he dicho que la religión, ¿no? La religión y la política es una característica inherente a la naturaleza humana, es decir, nacemos con esa necesidad de trascendencia. La religión nace por una necesidad humana de buscar algo más allá que no sea físico, en este caso es Dios. Por eso la religión tiene mucho que ver con Dios, con lo trascendental, con lo que no es físico, ¿no? Por eso es que cuando las personas no tenían la sapiencia de quién era Dios, bueno, se hacían dioses de cualquier cosa, ¿no? Pero cuando ya sabemos que Dios es uno, que se manifiesta el pueblo hebreo, entonces ahora ya sabemos que hay un solo Dios y nos religamos a Él, obviamente, de manera directa, ¿no? Entonces dice, la Iglesia nos enseña que así como no nos hemos dado la vida, tampoco nos podemos dar la fe. A diferencia de la religión que es inherente a nosotros, la fe es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Una cosa es lo que nos sale de dentro, las necesidades internas, las necesidades espirituales que hemos visto en el tema pasado, y otra cosa son los factores externos, ¿no? La vida no me la he dado yo mismo, no soy Dios, la vida es un regalo de Dios. Por lo tanto, igual lo mismo pasa con la fe. La fe es un regalo de Dios, ¿no? Yo no tengo fe porque a mí se me ha dado la gana de tener. No, yo tengo una fe porque es regalo de Dios. Y vaya que es así, porque hay personas que no tienen fe, ¿no? Son totalmente secas terriblemente. Bueno, aquí en la oración damos el compromiso. El compromiso, ojo que lo podemos modificar, no es algo que esté ahí absoluto, ¿no? Lo que yo voy colocando en tal caso es un compromiso que se pueda cumplir en corto plazo, como que en largo plazo, y que tenga que ver con el tema. Por eso es que dice, me comprometo a meditar más sobre mi fe, a tratar
de abandonarme más a Dios, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo la Virgen María. Eso sí se puede hacer, ¿no? No tiene más nada. De la misma manera pondré confianza en Dios a partir de ahora. Perfecto, ¿no? Es algo que, chicos, lo pueden hacer, ¿no? No les, no les llevará mucho tiempo. Y estoy colocando la oración por la fe de Pablo VI, una oración hermosísima que la he colocado en dos diapositivas. Bueno, estábamos en la diapositiva 10, pasamos igual a la 11, que es la oración. No olviden de iniciar la oración, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y que los chicos respondan, adorémosle. La oración, ahí he puesto la fuente, ¿no? La oración le he puesto la fuente y nos despedimos. ¿Nos despedimos con qué? Bueno, nosotros no vamos a decir que se trata del granito de mostaza, ¿no? Dice aquí, te retamos a que descubras qué tratan las imágenes que te colocamos aquí. La única pista que te podemos dar es que trata del tema de hoy y de su palabra central, la fe, ¿no? Entonces publica en tu blog la cita bíblica, una imagen y explica con tus palabras lo que propone el título de nuestro tema de hoy. Apenas termines, avísale a tu catequista. Esto porque tenemos que poner una nota, ¿no? Una nota del cumplimiento de los blogs, recuerden eso. Y allí he colocado las 3 citas bíblicas que hablan acerca del granito de mostaza, que está en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 13, ¿no? Y de ahí fin de este tema, que trata de profundizar en el tema de cómo está mi fe. Previamente revisamos cómo ha estado la fe en Abraham, cómo ha estado la fe en la Virgen, cómo fue la fe de ellos en sus vidas normales, ¿no? Y luego damos una revisión un poquito más bíblica acerca de la fe con la carta que estoy proponiendo acá, ¿no? Que es la carta a los Hebreos, la fe de los antiguos, que, bueno, ya saben que la autoría se le da a San Pablo, aunque no es confirmado, pero bueno, si todo lo ha escrito San Pablo, la carta a los Hebreos, me imagino que él o Pedro han debido escribirla, ¿no? Uno de los dos. Pero bueno, entonces, ahí está. Y cualquier cosita, chicos, por favor, háganle llegar a los coordinadores. ¿Sabes qué? Esto me pareció bien, esto no me pareció bien. Se podría, o de repente poder añadir algo más que perfeccione el tema. Espero que les haya gustado y espero que este tema sea de total agrado para ustedes y para los confirmandos. Gracias.